En América Latina enfocamos la mirada en el alto pontífice, el Papa Francisco. Dan a conocer la enfermedad que tiene. El parte médico del sumo pontífice revela que su condición es delicada. Se trata de una neumonía bilateral y esto hace que el cuadro sea complejo. Los exámenes médicos recientes confirmaron que el sumo pontífice padece una infección polimicrobiana en las vías respiratorias, lo que ha requerido un seguimiento médico riguroso y además la cancelación de sus actividades, de sus turnos más prontos. La tomografía computarizada de tórax a la que se sometió esta misma tarde el Santo Padre, prescrita por el equipo sanitario Vaticano y por el equipo médico de la Fundación Policlínico a Gemelli, demostró la aparición de neumonía bilateral que ahora requiere farmacología adicional. La infección polimicrobiana que se le presenta en este momento al Papa pues tiene que ver con un contexto de bronquiectasias y bronquitis asmática y que requirió el uso de terapia antibiótica con cortisona y hace más complejo el tratamiento terapéutico. En pantalla le voy a mostrar a usted lo que ha sido la evolución del mismo Papa, exactamente lo que tiene, lo que el mismo pontífice ha atravesado. Miremos, Jorge Mario Bergoglio tiene 88 años de edad. Ayer lo conversábamos con una especialista y nos decía, es importante tener en cuenta las características de los pacientes añosos, que según las leyes en Argentina, por ejemplo, son a partir de los 65 años. El Papa arrastra una bronquitis que se agravó y por la cual fue hospitalizado hace 5 días por una infección polimicrobiana del tracto respiratorio allí en el Hospital Gemelli. Y este martes se dio a conocer que la neumonía afecta a los 2 pulmones del Papa. Vamos a mirar una más. El cuadro clínico de Francisco es complejo, por lo que se alargará su hospitalización y por lo cual se ha pospuesto sus compromisos y se suspendió la participación del Papa en todos los actos del Vaticano hasta el domingo. Recuerde usted que la misma situación lo había llevado a con dificultad terminar las misas, las lecturas, y la historia clínica del Papa es importante. Fíjese que en 1957 sufrió una grave infección respiratoria que obligó a los médicos a extirpar parte de un pulmón. En el 2019 se operó de cataratas. En el 2021 se le extirpó parte del colon. En el año 2022 se operó la rodilla derecha y en el 2023 tuvo una obstrucción intestinal. Fíjese que ha tenido una operación por año, importante operación por año. El Papa Francisco nació en Argentina el 17 de diciembre de 1936, hoy tiene 88 años. Se graduó como técnico químico y luego eligió el sacerdocio. En 1958 ingresó en el noviciado de la Sociedad de Jesús y fue elegido Papa en el año 2013. Vamos a conversar en este momento con una voz más que autorizada, es neumonóloga, experta en salud pulmonar. La doctora Marcela Smurra está con nosotros para actualizar la situación del Papa. Doctora, un gusto saludarla nuevamente. Ayer conversábamos sobre lo que era esta preliminar de la salud del Papa y hoy hay un parte médico más exacto. ¿Usted cómo lo ve? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? En realidad está más complicado el hecho de que una neumopatía comprometa a ambos pulmones tiene una severidad que uno podría homologar. No estoy diciendo que el origen sea el COVID, pero lo más, digamos, cercano que tenemos para recordar es el COVID, que es típicamente una neumonía bilateral, y los pacientes con neumonía bilateral por COVID tenían una evolución bastante tórpida. Claro. Así que, digamos que yo no sé el germen, porque de hecho hablamos de que podía haber una multiplicidad de gérmenes, pero bueno, el hecho de que la neumopatía sea bilateral puede tener que ver, por un lado, con, digamos, que haya un germen que quizás no responda al tratamiento antibiótico que se le haya instalado, que no esté respondiendo, y entonces, bueno, y que haya una localización bilateral. Ahora, la otra posibilidad es que haya digamos, una respuesta inflamatoria muy importante, y esa respuesta inflamatoria puede generar, digamos, Claro. también inflamación bilateral, y la inflamación bilateral
es, como decía, quiero recordar a la gente para que tenga una noción de qué significa, la severidad del COVID era justamente esto, que las neumopatías por COVID eran bilaterales, con mucho componente inflamatorio, y entonces, bueno, en ese punto hay que ver cómo resuelve la mecánica ventilatoria con respecto a la inflamación y cómo responde en la inflamación Claro. y, por supuesto, más allá de los gérmenes, digamos, y del tratamiento específico antibiótico. Doctora, Entonces, en este sí, sí. momento usted menciona varias características importantes, como por ejemplo las secuelas que ha dejado el coronavirus. También hablamos de la edad, 88 años, pero yo quiero mirar un tanto más atrás, cuando el Papa tenía 21 años, por allá en 1957, cuando por esta infección respiratoria le extirparon parte de uno de sus pulmones. ¿Es ese un dato relevante a la jornada de hoy? ¿Esto dificulta? O usted me dice, después de tantos años, ese pulmón se recuperó. ¿Cómo es? No, normalmente con patología pulmonar unilateral, muy localizada, puede que haya tenido bronquiectasias ya de antes, de hecho ya estamos hablando de que puede haber habido, tiene bronquiectasias actualmente, entonces, bueno, cuando eran localizadas, las bronquiectasias se operan y nada, en general los pulmones tienen la característica de compensar áreas que han sido extirpadas y la salud pulmonar de él ha sido buena en general a lo largo de su historia. No tenemos tampoco referencia, o por lo menos veía las referencias que ustedes hacían de enfermedad pulmonar o Sí, reiteradas internaciones por enfermedades pulmonares, con lo cual en realidad ese episodio es un hecho anterior. Sí es cierto que no tiene a esta altura, no tenía el pulmón completo. Entonces, la falta de un lóbulo o de un área determinada, bueno, a esta edad en que la función pulmonar decae, probablemente tenga cierta importancia, pero claro. no con respecto a la evolución de la neumopatía y que la neumopatía sea bilateral o que vaya evolucionando, digamos, en forma tórpida. Está más bien relacionado a las características de los gérmenes que tenga en la infección, eh, a las características de respuesta al antibiótico, que haya una respuesta al Claro. antibiótico que tampoco sea la esperada o la adecuada, a pesar de que se hagan múltiples tratamientos antibióticos en forma complementaria, pero bueno, y también a esta situación de respuesta del organismo en un germen, probablemente, digamos, uno o varios gérmenes, Claro. probablemente generen una reacción inflamatoria importante con más razón. Entonces existe, yo lo homologué no porque esté diciendo que el Papa pueda tener COVID, lo que quiero decir que podría tenerlo, digamos, Claro. asociado. Pero lo que sí me parece que es importante es destacar que evidentemente esto es similar a las neumonías que nosotros veíamos en la época de la pandemia y lo digo para que la gente entienda Claro. la severidad de la situación. Ahora, doctora, vamos al inicio, al génesis de esto. Hablamos de una infección polimicrobiana y decimos son virus y bacterias que se alojaron en el tracto respiratorio. Permítame, le hago dos preguntas que seguramente la gente al otro lado de esta pantalla se está haciendo. ¿Cómo llegan esas bacterias y esos virus a ese tracto respiratorio? Y le pregunto desde la ignorancia y con fe a una respuesta positiva, ¿cómo se puede evitar que llegue eso al tracto respiratorio? Evitarlo no, todos estamos expuestos porque la vía es inhalatoria y vuelvo a insistir en que depende de la situación inmunológica y de la situación de enfermedad pulmonar. Por supuesto, hay pacientes con enfermedad pulmonar, con enfermedades pulmonares crónicas, Sí, en este caso, la presencia de bronquiectasias, la presencia de un asma bronquial, en el caso de los pacientes con EPOC, es decir, todos esos pacientes tienen una vulnerabilidad muy importante a las infecciones respiratorias. Seguramente no polimicrobianas. En general, las infecciones son, digamos, como había hablado ayer, las infecciones de la comunidad son por un virus o una bacteria y el tratamiento específico, cuando se puede hacer, o la vacunación previenen las formas graves y el tratamiento, bueno, limita la evolución.
Pero en este caso, el hecho de que haya múltiples gérmenes o múltiples o una combinación de bacterias y virus, bueno, eso hace que la situación sea más difícil de controlar porque hay que usar varias medicaciones, Claro. medicaciones muy específicas, y bueno, y también tiene que ver con el grado de vulnerabilidad de ese pulmón, ¿no? A ver, doctor, y con esta ya termino. En este momento, el parte médico que se ha conocido desde la misma Santa Sede ha sido que es un complejo, es un cuadro complejo, una situación delicada. Las probabilidades de salir airoso de esta situación son altas, doctora, para el Papa Francisco. No, yo diría que hay que estar, eso es muy reservado. Esto cuando nosotros hablamos de pronóstico reservado o pronóstico, digamos un pronóstico poco certero, es que claramente se trata de situaciones, digamos, en las cuales uno no puede asegurar Claro, la evolución, porque depende mucho de la respuesta, digamos, al tratamiento. Otra vez, volvemos a lo mismo. La respuesta al tratamiento, el grado de vulnerabilidad de ese pulmón y la posibilidad de complicaciones que por la inflamación misma generen que exista la posibilidad de necesitar algún tipo de dependencia a un sistema de ventilación que ya no sea necesariamente con la respiración espontánea. Es decir, claro. existe la posibilidad de requerir oxígeno alto flujo o dispositivos de ventilación positiva en el caso de lo no invasivo, y en la medida que la situación se pueda complicar, también la respiración a través de un sistema de ventilación invasiva en terapia intensiva. Marcela Esmurra, neumonóloga y experta en salud pulmonar, gracias nuevamente por sus precisiones. Estaremos muy atentos a la evolución, esperando que sea realmente positiva la del Esperemos, Papa espero- Francisco. esperemos que tenga buena respuesta.